Fajardo, le digo, numeral Fajardo en la W. Usted no ha hablado, digamos que mucho después de las elecciones locales. Quiero preguntarle entonces por cómo queda el mapa político, pero sin duda la noticia del momento, profesor Sergio Fajardo, es Hidroituango. Ya la Contraloría, según reveló en primicia la W más temprano, pues dice que pone la lupa sobre usted y sobre también Aníbal Gaviria, Ramos y Calle por ser presuntos responsables fiscales por el caso Hidroituango. ¿Qué tiene usted que decir sobre esta lupa que pone la Contraloría? Es que me parece muy bien que la Contraloría ponga la lupa y nosotros quienes hemos tenido responsabilidad política como gobernadores, alcaldes o gerentes de EPM, creo que además hay otras 30 personas que están siendo, pues que estarán bajo la lupa de la Contraloría, pues me parece muy bien que lo haga y nosotros tenemos que explicar qué hicimos como gobernantes, cuáles son nuestras responsabilidades y eso hace parte de la vida pública y así lo tenemos que hacer y yo no tengo ningún problema. Estaba la Contraloría hablando de 4.7 billones de pesos y que pues estos exmandatarios, incluido usted, serían responsables fiscalmente. Esto pues ya se habla de algo muy concreto, de pérdidas millonarias. ¿Usted qué puede explicar sobre esa ejecución y esa planeación Que en lo hicimos Hidroituango? bien, yo puedo explicar eso. Ahora, nosotros no hemos recibido una notificación, ¿sí? Y hay una expresión pública que hicieron presentación hoy acá en la W desde muy temprano, pero nosotros tenemos que recibir una notificación de la Contraloría y tenemos que pasar a explicar lo que hicimos. Y de eso se trata, y de eso se trata ser parte de la vida pública y tomar decisiones y las tendremos que explicar. Y yo no tengo ninguna preocupación con respecto a lo que ha sido nuestra conducta, mi conducta, y lo explicaremos y todo saldrá bien. Ahora hubo una tragedia en Hidroituango, se tiene que indagar por qué ocurrió, se tiene que mirar qué responsabilidades existen. Eso es natural y eso lo tiene que hacer la Contraloría y tranquilidad. ¿De quién es entonces la culpa de lo que sucedió en Hidroituango? Porque digamos que pues los exalcaldes, exgobernadores dicen todos que consideran que actuaron bien a conciencia, pero lo cierto es que sí hubo un error y sobre todo en la planeación, que se empezaron a acelerar estas obras y que por ahí estuvo el error. ¿De quién Pues, fue la culpa entonces? pues hay que discutirlo y para eso son las investigaciones y para eso es la posibilidad que debemos tener cada uno de nosotros para explicar qué decisiones tomamos, con qué información tomamos las decisiones, quién tenía una responsabilidad u otra. Este es un tema bien complejo. Piense usted las cifras que se están mencionando, 4 o 5 billones de Cuatro punto pesos. siete billones de Bueno, pesos por cuatro punto presunto siete billones de detrimento pesos es una patrimonial. gran cantidad de recursos, es un proyecto de ingeniería de alta complejidad con una cantidad de incertidumbres. Esto no es un tema sencillo tan elemental para decirle el responsable fue este, sino pues se tiene que pasar por todo ese proceso y me parece bien. Nosotros tenemos que explicar qué hicimos y cómo lo hicimos. Y por supuesto, cuando estamos participando, pues tomamos decisiones y asumimos la responsabilidad por que nos corresponda. Entonces, pues esperemos que se dé esa investigación, esperemos que nosotros podamos dar las explicaciones y la vida continúa y lo tendremos que hacer y por supuesto con la conciencia tranquila de que hicimos una actuación responsable. Yo he tenido montones de investigaciones, montones, y todas siempre respondiendo con seriedad, con rigor, con la verdad, y vamos muy bien y pues esta la tendremos que responder y no veo nada raro que se haga con transparencia y respondemos y explicamos todo nuestro comportamiento. 1952 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Pues a propósito de eso, se han dicho como muchas mentiras a veces, pero otros aciertos de qué fue lo que pasó en Hidroituango. En lo que le correspondió a usted, cuando usted fue gobernador, ¿qué se hizo en Hidroituango? Pero es que me estás hablando de 4 años Ujú. y yo les voy a explicar aquí en un minuto qué hicimos en 4 años. Recuerden, pero para que ustedes tengan claridad con Ujú. respecto a eso y va a estar, es parte de la discusión. Esto está discutiéndose desde la campaña presidencial del año pasado, Sí. cuando se suscitó lo que ocurrió y las diferentes instancias que ya viene, que se va a decir esto, que se va a mostrar esto. Lo que pasa es Nos, que hoy en- cobra vigencia por lo que anuncia la Contraloría. por supuesto, y es necesario, y como le estoy diciendo, tenemos que darle explicación con respecto a qué hicimos, y yo lo voy a hacer. Ujú. Ahora, 4 años, pero entiendan algo muy básico, porque este es un tema, repito, que se habla muy fácil, pero es complejísimo, es que esto es muy complicado. Incluso muy técnico, de Por inversiones, de supuesto, es una planeación. cantidad de decisiones técnicas que es muy difícil explicar para las personas y por eso hay personas que sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de cuidado dicen cualquier cosa, Ujú. entendiendo esto, pero 2 palabras acerca de lo que ocurre.
Hay una sociedad que se llama la Sociedad Hidroituango, de la cual son socios en la Gobernación de Antioquia, que tiene una mayoría, más del 50%, la Alcaldía de Medellín en cabeza de PM y unos socios minoritarios. Esa Sociedad Hidroituango tiene una junta directiva que tiene que hacerle seguimiento al desarrollo del proyecto, que incluye las diferentes etapas. El gobernador antes de mí, el señor Luis Alfredo Ramos, Sí. tiene que ver con esto. Cuando yo fui gobernador y Aníbal Gaviria alcalde y Juan Esteban Calle gerente de PM, pues tomamos actuaciones como le corresponde. Todos Algo mencionados por la todos, Contraloría como presuntos responsables y está fiscales. bien que se investigue y que, Ujú. como dices tú, que se ponga la lupa. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, existe un contrato especial para que EPM sea la empresa que se encarga de hacer, construir, operar, organizar y después retornar a la sociedad el proyecto. Ahí pasan una gran cantidad de cosas. Todo eso se tiene que examinar, repito, con toda la complejidad que tiene y yo con todo el gusto voy a responder y explicar qué fue lo que hicimos. Pero ahora, ¿cómo le explico yo en 4 años cuánto hicimos? Ujú. Y tranquilidad, es que esto es largo y inicia la investigación y la tenemos que hacer y me parece muy bien. O sea, Ujú. me parece necesario que se dé claridad acerca de la actuación de cada uno de nosotros y que expliquemos y que se encuentren las responsabilidades a las que haya lugar en quien las haya. Lo que usted dice es que usted está tranquilo, según me dice, usted no ha recibido notificación aún de la Contraloría y que usted está dispuesto a dar todas las explicaciones y que para usted no hubo detrimento o sí patrimonial. Pues es que hay una discusión. El proyecto tendría que estar operando. No está operando y eso significa que hay unos costos que se tuvieron que asumir porque hubo una tragedia. Por supuesto que se perdió una plata. Ahora, ¿de responsabilidad de quién? Eso es lo que se tiene que discutir en una investigación. Y eso es sobre lo que nosotros tendremos que explicar y yo particularmente voy a explicar cuando me corresponda con toda la tranquilidad del mundo. ¿Usted no se atreve entonces a decir quién es el responsable o en qué momento de la cadena de todo este proceso de Hidroituango hubo el error? No, porque no me corresponde, pero además yo quiero ser reiterativo con algo. A mí me da pena con las personas que me están escuchando porque tengo que repetir. Y es, esto es complejísimo. Esto no es que esta persona en este momento tomó esta decisión y pasó la tragedia. Ujú. Esto es un proyecto de ingeniería, está actuando sobre la naturaleza, con las diferentes componentes que hacen parte de un proyecto de esa envergadura y de esas condiciones. Entonces, para poder avanzar en la discusión se tiene que entender muy bien. Las personas que investigan y que hacen y que ponen la lupa sobre un proceso de esto tienen que ser personas muy conocedoras, pero tienen que ser equipos articulados de ingeniería, de economía, de temas ambientales, de temas administrativos, del derecho, en fin, esto es complejísimo y vamos a responder pero además advierto una cosa o señalo una cosa, como he tenido que responder en yo no sé cuántas investigaciones que sobre las cuales yo he sido llamado a que responda y he dado todas las explicaciones en todos los casos y aquí ustedes me ven igual de tranquilo, igual de contento y listo Por para responder. Hidroituango no lo habían llamado tampoco en ningún proceso para conocer su opinión. Esta es la primera No, esta es la primera vez. vinculación Sí. formal por parte de la Contraloría. Bueno, entonces el mediodía 17 minutos. Hay muchas opiniones. Le voy a empezar a leer algunos comentarios para que vayamos avanzando en la discusión. Dice Gomelo Progre, a Fajardo le digo que ya va siendo hora de asumir el costo de sus malas decisiones como gobernante. Dice Daniel Sanín, a Fajardo le digo que sin duda es la mejor opción política en la actualidad colombiana, buen administrador, que es lo más importante para gobernar. En ocasiones debe ser más claro en sus posturas, su responsabilidad, consolidar una alternativa de centro fuerte. Usted no ha hablado entonces después de las elecciones locales, lo vimos sí muy activo, pero ya hemos sabido que usted ha reunido pues a toda su gente de Compromiso Ciudadano, incluso están de aniversario, ¿no? ¿Cuánto están cumpliendo? 20 años desde que empezamos nosotros a participar en política y arrancamos en la ciudad de Medellín hace 20 años ya, en ceros. Sí. Y hemos construido un movimiento que ha tenido, pues sin duda para nosotros, mucho éxito. Nos atrevimos a participar en política en un mundo que era para la mayoría de nosotros ajeno, en particular para mí, en la política electoral, y nos atrevimos y nos metimos y todo lo que hemos logrado lo hemos logrado porque lo hemos construido. Nosotros no recibimos herencias, a nosotros no nos nombró nadie, nadie nos regaló absolutamente nada y hemos avanzado y es motivo de orgullo para las personas que hemos hecho parte de Compromiso Ciudadano, hemos conocido mucha gente, hemos interactuado con personas, nos hemos equivocado en momentos, hemos avanzado y aquí estamos y pues es una alegría muy grande para mí. Seguimos trabajando
y pues ahora estamos en otra etapa, por ejemplo, que si tenemos oportunidad ahora les explico, Sí. que tiene que ver con el nuevo capítulo de la Escuela de Formación Política que estamos adelantando Bueno, hablemos sobre el Facebook Live que hizo el martes, ¿fue? el martes. Para conmemorar el aniversario de Compromiso Ciudadano. ¿Cuántas personas estuvieron ahí pendientes? Lo que yo te diga es mentiras, porque me dicen, bueno, 350 se conectaron, pero en un punto de conexión hay todo un montón de personas, pero les explico qué fue lo que hicimos. Y tienen que ¿Y ver cuál con era el la... propósito de esa Sí, conexión por Facebook Live? porque tiene que ver con la forma como entendemos nosotros la política y cómo la hacemos. Y yo me siento, repito, muy orgulloso y me da alegría poderlo compartir. Ujú. Acaban de pasar las elecciones, 29 de octubre. Ganaron un montón de personas, de hecho muy poquitas personas, dado la cantidad de gente que estaba participando. Pero la pregunta que viene inmediatamente a continuación es, ¿y cómo se gobierna? Ujú. De eso Hay no se da. muchos que son inexpertos, que no Pero vienen la de gran la vida mayoría no política. tienen experiencia de estar gobernando y gobernar es muy difícil. Fíjese usted, yo soy gobernador Ujú. y tengo que pasar por explicar en un proyecto del tamaño de Hidroituango cuál fue el papel que la administración que yo dirigía cumplió. Tantos Sí, años después del dos años proyecto, pero después y que se tengo que sigue teniendo seguir y responsabilidades. gobernar, repito, es difícil y hay una cantidad de factores que afectan la vida de las personas que van a gobernar. Pero ¿dónde se aprende a gobernar? Para muchas personas. Lo que nosotros hicimos fue un Facebook Live recogiendo nuestra experiencia para explicarle a muchas personas elementos básicos que tienen que entender para poder gobernar y gobernar bien. Ujú. Todo en Colombia está reglamentado. La Procuraduría tiene una buena instrucción, un manual para seguir pasos que se deben seguir para empezar bien, empezando con una palabra que se escucha hoy, que es el empalme. Y es la administración que sale, le ¿Cómo tiene deja que, las le cosas tiene que a quien entregar a llega? los que vienen y hay que tener muchísimo cuidado porque buena parte del éxito que va a tener el gobernante empieza desde el momento en que se empieza a construir el empalme. Pues mire Que usted lo me- de Bogotá. Claudia López estaba pues en todo ese empalme con Enrique Peñalosa y le decía que el POT no lo fuera a sacar por decreto y ahí desde ahí empieza como ese naturalmente. desafío. Pero hay muchas personas que ganaron, que tienen buenas intenciones, que quieren cambiar el mundo, pero no tienen la experiencia. Y yo, lo que nosotros hicimos con las personas que me estuvieron acompañando desde nuestra experiencia, mire ciertos puntos que no están en los catálogos, Ujú. que no están en las leyes Que no escritos, se lo porque todo enseñan está en una ahí. ley, nadie se lo enseña. Pues nosotros hemos hecho, hemos entregado, hemos recibido, hemos gobernado, hemos enfrentado todo lo que tiene que enfrentar un gobernante como se tiene que enfrentar. Entonces, compartiendo esas experiencias básicas, cómo se forma un equipo, cómo se escogen las personas, qué Ujú. criterios, por ejemplo, nosotros ponemos siempre, honesto, tiene que tener conocimiento, comparte sus ideales, tiene sentido del bien común. Todos esos Eso que usted elementos siempre siempre los estoy recalca en señalando. su Y campaña. el líder tiene que escoger el equipo y tiene que ser capaz de identificar cuáles son las prioridades que le motivan para gobernar. Por ejemplo, una pregunta que siempre he hecho yo a quienes aspiran a gobernar o que llegan y ganan una elección, la pregunta es esta. ¿Usted por qué quiere que lo recuerden? Cuando uno es capaz de expresar por qué quiere que lo recuerden, pues ya tiene Tiene una clara visión, la la visión tiene de clara. gobernar. La gran mayoría no tienen ni idea. Entonces, ¿O sé por es, qué quiere que lo recuerden? ya les explico, porque yo ya llevo varias instancias, por una persona que construyó un movimiento, que participó con otras organizaciones en esta sociedad y le puso las bases éticas a la sociedad colombiana. Y eso significa luchar contra la corrupción y darle sentido a lo que es la convivencia, la cultura de la legalidad, la cultura de la convivencia. Y que además ayudó en este país a construir una visión que incorpora las regiones y en todos los espacios desde la capacidad de la gente, desde lo que nosotros tenemos como capacidad para construir oportunidades en una sociedad profundamente desigual. Ujú. Y puedo seguir todo el día. Sí, bueno, Pero eso es importante y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. con la escuela de formación que usted me estaba diciendo. Nosotros Entonces todo tenemos eso una se escuela resume de en ese formación y proyecto. vamos dando respuestas y invitamos a las personas. A mí me llaman, me dicen, profesor, explíquenos por qué no nos ayuda para formular bien un plan de desarrollo, que es un arte, Ujú. formular bien el plan de desarrollo, que es la hoja de ruta que van a seguir durante 4 años. Y todo eso lo hacemos nosotros como parte de nuestra política. Eso es una forma distinta de hacer política. Y Ahí usted estamos haciendo entonces, política y estamos cambiando la política y estamos acompañando a muchas personas y pueden ser de cualquier movimiento, de cualquier partido, esta que nosotros compartimos y explicamos. está Y eso es metido de un... lleno entonces en este proyecto, pero esto es como la plataforma para su candidatura presidencial. Dicen muchos, bueno, esto es lo que ya empieza a escucharse incluso de su círculo cercano, hay que gobernar ya. No digo gobernar ya porque nosotros tenemos que ser respetuosos por las personas que están gobernando. Y una condición, pues a uno a veces le toca hablar de las condiciones que uno tiene
pueden juzgar, por supuesto, de cualquier forma a las personas y se oye todo tipo de comentarios, pero una muy importante para mí en la vida es respetar. Y respetar a cada quien en su instancia, reconocer el liderazgo, tener empatía por las personas en las diferentes circunstancias que están. Entonces nosotros no nos metemos a gobernar, ni digo yo que estoy gobernando por Claudia López o por Jairo Llanes o por Juan Carlos Cárdenas o por Óscar Escobar. En fin, nosotros no estamos diciendo eso, sino que gobiernen bien y ojalá que se destaquen y quien quiera un conocimiento desde nuestra experiencia con todo el gusto, porque cuando fuimos, y yo fui y recorrí muchas partes de Colombia, y cuando yo digo recorrer es estar en la calle, y no es con un escuadrón del Esa ESMAD al lado candidatura mío, sí. estuvo pesada para todos los candidatos, la presidencial, ¿no? Recorrieron La muchísimos presidencial y esta sitios. que acaba de pasar, yo no sé en cuántos semáforos he estado yo en mi vida, repartiendo volantes, escuchando a la gente, respetando a las personas. Una de las condiciones que nosotros hacemos en la política, en particular yo, es trata a las demás personas como quieres que te traten. Eso es una forma de relacionarse con el mundo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y lo que viene para el año entrante todavía más emocionante. Pero entonces sí hace parte de la estrategia desde ya para la candidatura presidencial en 3 años. Claro, porque estamos haciendo política, ¿cierto? Esto es hacer política. Yo estoy haciendo política acá en este momento. Cuando yo vengo a la W y tengo la oportunidad contigo de conversar acerca de esto, estoy haciendo política. Habrá personas que les gusta lo que yo estoy diciendo, otras personas no lo pueden escuchar y les puede mortificar, y eso hace parte de la vida política y la vida pública. Estamos haciendo política. Todas las acciones que yo Ujú. hago son políticas, y por eso vengo de una reunión donde estuvimos trabajando lo que viene para el año entrante. Si quiere le cuento. Bueno, váyame contando, pero con miras a esas presidenciales que a la gente le interesa mucho saber. 2.146 personas conectadas hasta ahora, ya somos tendencia 2. A Fajardo le digo, y numeral Fajardo en la W. Dice por aquí, le damos algunas opiniones. Guillermo Rodríguez, que con su liderazgo vamos a seguir cuidando a Colombia y con su presidencia vamos a transformarla y llevarla por el camino de las oportunidades y el progreso. Dice por aquí Adi Roser, está evadiendo el tema de Hidroituango. Por aquí otra opinión. Alex dice, Duque no ha podido unir al país, da la sensación de que gobierna para unos pocos. Hablemos entonces sobre lo que está pasando con el gobierno Duque y sobre lo que usted piensa del paro del 21 de noviembre. Ha dicho el expresidente Álvaro Uribe Vélez que se trata de una estrategia de la izquierda del Foro de Sao Paulo para desestabilizar los gobiernos de la región en Latinoamérica y que están llegando a Colombia. ¿Usted qué le diría? Pues que está equivocado. Y pues nosotros y yo voy a marchar. ¿Usted va a Y yo no marchar pertenezco a ningún foro ni de entonces para Sao el Paulo, 21? ni de Atenas, ni de ningún lado. Nosotros no pertenecemos a ningún foro. Nosotros somos parte de la ciudadanía en Colombia y vamos a marchar porque Colombia necesita escuchar mensajes de la siguiente naturaleza: el sentido de la vida, lo que ha ocurrido con los asesinatos de los líderes sociales en tantos lugares de Colombia, lo que ha ocurrido con los atropellos y las circunstancias que están viviendo las comunidades indígenas, lo que ocurrió con el bombardeo donde mueren 8 niños y ya se ha discutido y ustedes acá lo han discutido de manera profusa acerca de lo que ocurrió en ese operativo. Nosotros tenemos que marchar y tenemos que marchar y manifestar nuestra indignación con un hecho de esa naturaleza. Además, vamos a marchar para reivindicar la protesta social, que es una herramienta legítima en una sociedad. Y nosotros vamos a marchar y vamos a marchar en paz y no vamos a agredir a nadie. Y yo voy a marchar y seguramente al lado va a haber una cantidad de personas que no están de acuerdo Ujú. con lo que nosotros pensamos o conmigo en particular y no hay ningún problema porque nosotros tenemos que aprender a apostarle a la convivencia, a respetar la diferencia y ese mensaje lo necesita Colombia. Entonces vamos a ¿Esta marcha es marchar. contra el gobierno, contra la gestión del presidente Iván Duque o contra inconformidades sociales que no necesariamente son contra Duque? Usted sí dice, oiga, le estoy reclamando a Duque porque me parece que su gobierno no ha sido lo que la gente esperaba. Pues hay una gran expresión de insatisfacción con el gobierno del presidente Duque. Y es legítimo que exista esa expresión de insatisfacción y se tendrán que dar las disputas y el gobierno tendrá que ver cómo responde a los interrogantes que se les plantean y, y esa es la democracia y nosotros tenemos que aprender a hacer esto de manera natural. Repito, yo voy a caminar al lado con personas que estoy seguro que no quieren lo que nosotros representamos y pues caminamos en paz y dar ejemplo de que podemos acercarnos y hacer ese tipo de manifestaciones. Y Pero hay decir que mucha, esto quiere tumbar al gobierno de Iván Duque, que es una yo no estrategia de creo, toda la pues yo izquierda, no ¿usted creo lo cree que, así yo no en creo que eso Latinoamérica? sea
una estrategia de nadie y nosotros, como les digo, nosotros no estamos en esa clasificación de dónde está usted, sino somos ciudadanos libres, tenemos una forma de entender esta sociedad. Sin duda que en Colombia hay desigualdades sociales profundas, sin duda que hay malestares asociados con la forma como el presidente está conduciendo el país. Sin duda que nosotros tenemos que hablar del empleo, de que cuál es el proyecto de educación con jóvenes para construir un camino de verdad sin estar diciendo mentiras. O sea, hay una cantidad de elementos que hacen parte de la democracia. Yo creo que es un error muy grande tratar de suscitar miedo alrededor de esta manifestación. Escuchó lo que dijo José Félix Laforí, que pues él ofreció disculpas después, pero dijo que se estaba haciendo un preámbulo en Medellín con un performance que era satánico, y después dijo que no, que corregía, que no era algo satánico, pero que sí le parecía que aquí hay una estrategia malévola para tumbar al presidente Iván Duque. Pues yo no creo que exista, por lo menos de parte nuestra, no existe ninguna estrategia para tumbar al presidente Duque, pero sí para marchar, manifestar lo que les mencioné anteriormente, hacerlo de forma pública y decirle a esta sociedad hay que cuidar la protesta social y se puede protestar sin violencia y no hay necesidad de generar miedo porque pensemos distinto y eso es lo que nosotros representamos y vamos para la calle con tranquilidad y a marchar en esa forma que les estoy señalando y yo creo pues que todas ese tipo de manifestaciones realmente son vergonzosas en el sentido de tratar de crear miedo, porque lo que se quiere en muchas de estas instancias es miedo, 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 y el miedo suscita reacciones impredecibles en muchos casos. Entonces, que marchemos en paz, en calma, que estemos personas distintas, que haya diversidad y que Colombia sea ejemplo de, mire que se puede marchar y no hay que destruir a nadie. Esa teoría de que viene toda una estrategia de la izquierda, del castrochavismo, desde el Foro de Sao Paulo, ¿para usted puede tener cabida, es respetable o es paranoia? Pues mire, yo no, que yo conozca, ¿cierto? No hay ninguna estrategia asociada con el Foro de Sao Paulo en esta marcha que va a haber el jueves 21 de noviembre. Yo creo eso. Ahora, hay personas que pueden pertenecer al Foro de Sao Paulo, pueden pertenecer. ¿Y cuál es el problema? Ahora, nosotros tenemos que discutir acerca de la democracia, tenemos que hablar sin duda de las desigualdades, tenemos que tener la capacidad de escuchar a mucha gente en Colombia que no se escucha. Y el ejemplo bien diciente es el ejemplo de Chile, que ha sido un modelo de referencia en tantas instancias para nosotros en Colombia. Y el presidente Piñera decía un día que Chile era un oasis, que era un ejemplo para toda América Latina, que era la excepción más profunda, y 3 días después, mire lo que ha pasado en Chile, Chile sigue en la circunstancia que está viviendo por una razón muy sencilla, porque no escuchan, porque gobiernan sin ponerle atención a lo que está pasando a las personas. Más allá del castrochavismo, usted dice que eso sí, Entonces, pues el ¿qué castrochavismo opina de que esa yo no teoría? comparto, ni quiero, ni he querido, ni quiero, ni querré, hay una comunidad, una sociedad que necesita respuestas y hay que escucharla y eso hace parte de la política. Y sin duda que hay desigualdades y sin duda que hay malestares y sin duda que la transformación va a ser política y nosotros queremos liderar esa transformación. Ahora, nosotros somos una expresión de la política para construir, vamos a cambiar para construir, para sacar lo mejor de la gente. Ese es el espíritu y eso significa acercarse a las personas en cada región. Si quiere, yo ya empiezo, me voy embalado Bueno, para el discurso, lo que vamos espéreme a hacer el año entonces, entrante. ya le voy preguntando, 12 el mediodía, 32 minutos, 2.341 personas conectadas a esta hora. A propósito de ese tema, de las protestas, del paro del 21 de noviembre y de nuestra tendencia más temprano con Julio Sánchez Cristo, numeral civilis antidisturbios son, que es la tendencia número 1, somos la tendencia 2 a Fajardo, le digo, quiero que escuche este audio del Patriota, que es integrante del Centro Democrático, que está en Medellín y que dice que ellos van a salir en ese paro y que si se meten con ellos, pues ellos tienen que reaccionar frente a esta protesta. Esto dijo el Patriota. Medellín, 12 de noviembre del 2019. Señor Brigadier General Eliezer Camacho Jiménez, comandante Policía Metropolitana de Medellín, en su despacho. Mi general reciba un cordial saludo. Mediante el presente escrito, con deferencia y respeto, informamos a su despacho nuestra preocupación ciudadana respecto a las protestas que se adelantarán el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Medellín. Toda vez que viene circulando en redes sociales un video y varios mensajes que amenazan con escalar la violencia en dicha protesta, con acciones terroristas y vandálicas contra nuestro metro de Medellín y con nuestro patrimonio de infraestructura. En ese orden de ideas, mi general, le notificamos que un grupo nutrido de ciudadanos
nos hemos organizado para acompañar de manera pacífica a nuestra fuerza pública como un actor psicológico de contención a posibles hordas vandálicas que amenazan con destruir nuestra ciudad siguiendo las directrices del Foro de Sao Paulo, tal como ha venido ocurriendo en Ecuador y en Chile. Somos un grupo de ciudadanos comprometidos con los principios republicanos y con nuestra democracia, dispuestos a defender dentro de los parámetros legales nuestra patria, familia y patrimonio. Respetamos el magno derecho constitucional a la protesta pacífica, pero no vamos a tolerar que organizaciones criminales determinadas por intereses políticos de la izquierda vengan a sembrar la anarquía y la destrucción en nuestra ciudad. Los abajo firmantes identificados tal y como aparece al pie de nuestras rúbricas estaremos identificados con chalecos reflectivos y nos autodenominamos para esta causa patriótica Resistencia Civil Antidisturbios RCA. Estamos prestos, respetado general, para escuchar y absolver cualquier inquietud que su comandancia tenga a este respecto. Muchas gracias. 12 del mediodía, 34 minutos. Bueno, esto es lo que está diciendo esta persona que es integrante del Centro Democrático, fiel escudero del uribismo, como él se ha presentado en muchas ocasiones y que se hace llamar el patriota. Para muchas personas esto suena muy agresivo y que incluso en redes sociales se armó una polémica porque están diciendo que esto es como un grupo al margen de las autoridades paramilitar. ¿Usted qué piensa de estas declaraciones? Es que son nefastas. Sin duda, lo que él dice no tiene ningún sentido. Estamos en una sociedad donde hay separación de poderes, donde existe el derecho a la protesta, donde las autoridades cada una tiene una responsabilidad y no son las personas civiles quienes se tienen que abrogar unos derechos de la defensa del patrimonio público, de estar generando una confrontación de esa naturaleza, porque termina siendo una provocación, esa mezcla de cantidad de palabras, izquierda, Foro de Sao Paulo, eso es nefasto y yo espero que si son del partido Centro Democrático, pues que hablen con él y le expliquen qué significa una democracia y que lo que está haciendo no tiene ningún sentido, que es peligroso y que no lo debemos tolerar ni aceptar. ¿Usted le pediría al Partido Centro Democrático que aclare si ellos están de acuerdo o no con esto? Pues yo le pediría, no tengo ni idea quiénes son y si son del Centro Democrático, Pues él siempre se ha pues que presentado los como líderes del Centro Democrático fin. hablen con él y le expliquen qué es la democracia y qué es el papel que le corresponde a cada persona. Y los civiles no tienen ni la capacidad, ni la obligación, ni la potestad de asumir por sus propias manos la defensa del Estado y que le corresponde a la fuerza pública, que tendrá que tomar las medidas que le correspondan para garantizar en una protesta que estamos aspirando a que sea pacífica, que estamos convocando de manera pacífica o que están convocando, que nosotros vamos a participar de manera pacífica como parte del ejemplo sin ser de ningún foro, sin mezclar toda esa cantidad de confrontaciones que quieren y vamos a caminar como ciudadanos de manera libre, transparente, amable y respetuosa. Entonces, que le explique muy bien porque es muy peligroso. Usted utiliza la palabra nefasto, peligroso, es temerario, puede ir más allá de una simple expresión ciudadana, puede incluso detonar en algo más, Pues mire, pues, peligroso. alrededor de todo esto se están tejiendo una cantidad de miedos y entonces empiezan a crearse unos ambientes caldeados, ya hay experiencias que hemos visto que ha ocurrido con cierto tipo de protestas, están suscitando rabias, porque esto hace parte de ese mundo de la rabia, de la polarización, y entonces lo que dijimos al comienzo, cuando me preguntaba que qué me preocupaba en Colombia, la violencia, la incapacidad de tramitar nuestras diferencias de manera legítima, legal, ser capaces de ser diferentes sin ser enemigos, y eso es muy peligroso, y pues todo puede pasar si hay personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad y este tipo de discursos son para inflamar los espíritus y son muy dañinos. Entonces, habemos personas que no les ponemos atención, que damos ejemplo de otra manera y que es lo que queremos para que se dé en esa marcha las personas que vamos a participar, con las diferencias que vamos a tener. Yo les decía, estoy seguro que vamos a participar con un montón de gente que está al lado y que piensa muy diferente a mí, que no está de acuerdo conmigo y allá vamos a caminar tranquilos.
tranquilos, y eso lo tenemos que aprender en Colombia y nosotros tenemos que dar ejemplo. 2.500 personas conectadas hasta ahora, 12 del mediodía, 38 minutos. El Patriota dice que sí es afín a muchas ideas del uribismo, lo ha hecho en sus redes sociales durante hace bastante tiempo, incluso en elecciones, pero cabe la pena resaltar que del Centro Democrático me están diciendo que oficialmente no es militante del Centro Democrático y que incluso ha tenido diferencias con el partido, con Duque y con el mismo presidente Uribe. Valga entonces también la claridad del Centro Democrático. Hablando sobre esos miedos, esto le recuerda a lo que sucedió en la campaña presidencial, donde decía que llegaba el castrochavismo y que pues incluso Vélez, quien estaba a cargo de las finanzas del Centro Democrático en esa campaña, dijo, vamos a que la gente salga a votar berraca a las calles. ¿Esto para usted tiene coincidencia con esa época? Pues las manifestaciones de Vélez fueron para el plebiscito, del sí y El el no. plebiscito por la Sí, paz. cuando querían sacar a las personas berracas, que es una forma de emoción y traducido a otros términos es con rabia, salir a Juan votar con Carlos rabia. Vélez. Y la rabia por lo general nubla la razón. Y cuando la razón se nubla pueden pasar muchísimas cosas. Por supuesto, en la polarización siempre se está buscando eso. Básicamente dice, el mundo se divide en dos. Está conmigo o en contra mía. Y si está en contra mía, yo lo voy a destruir. Eso hace parte de esa polarización y sigue vigente en Colombia. Y por supuesto, pues una de las formas que se ha caracterizado es la asociación con el castrochavismo. Yo particularmente no tengo nada que ver ni con esa expresión política del castrochavismo, pero se utiliza para instalar el miedo en muchas personas, se convierte en una forma, un lenguaje para generar la confrontación y de nuevo para generar la rabia. Y eso pues no tiene nada que ver con la forma como vamos a caminar o a marchar muchas personas, en particular nosotros. Ya, eso no. Pero Usted quiere dejar el tema ahí, pero va a salir a les marchar. sirve para hacer política, para sacar la rabia y para hablar en unos términos, pues como está hablando este señor, que no tiene ninguna presentación. 2.600 personas conectadas, muchos opinando sobre Sergio Fajardo, numeral a Fajardo le digo, numeral Fajardo en la W. A propósito de, usted menciona que el centro también es una opción, que no tiene todo que ser blanco, negro, extremos, pero aquí tuvimos hace algunos días a Gustavo Petro, él decía que es que el centro también es muy difuso y muchas personas lo califican como tibio. Le digo el tema porque no es nuevo, pero vuelve a salir a flote cada vez que Sergio Fajardo habla. ¿Qué le contesta usted a quienes insisten en que usted tiene que definirse y que ser centro no existe, sino que es ser tibio frente a una realidad del país? Pues una forma, pues que ya he oído bastantes veces esta pregunta y se repite y tal señor Y dice le tal siguen cosa. diciendo en Sí, Twitter, en redes sociales. y yo le he dado varias respuestas, pero lo que yo quiero señalar es lo siguiente. Nosotros somos una propuesta política, una forma de acción política que ha gobernado. O sea, nosotros hemos gobernado, nosotros hemos hecho campañas políticas, nosotros hemos llegado al poder y hemos demostrado cómo se transforma una sociedad y nunca he hablado de centro, ni de izquierda, ni de derecha. Nunca, de mi boca nunca lo han escuchado. Porque nosotros hacemos una política distinta, hablamos de unos principios básicos, identificamos unos problemas sobre los cuales queremos intervenir. En particular, si van 20 años atrás, el primer problema que nosotros pusimos para resolver desde la ciudad de Medellín en ese entonces eran las desigualdades. Cuando no se habla de desigualdades, y nuestros problemas son las desigualdades, la violencia, la cultura de la ilegalidad y la corrupción, estoy hablando desde hace 20 años. Entonces nosotros hemos hecho política, hemos llegado al poder, hemos gobernado, hemos demostrado cómo se manejan los recursos públicos y hemos transformado la sociedad. ¿Qué le diría a Entonces, Gustavo por fuera, Petro que le dice que usted es un uribista, pues digamos que camuflado, dice todo este sector del petrismo? pues ya he oído esa expresión más de una vez y yo quiero dejar de hablar de Gustavo Petro ahora. Ya he respondido esto una y otra vez y por supuesto hace parte de una forma de referirse, de tratar de encasillar, de suscitar rabias, de malestares y todas esas cosas. Nosotros lo hemos demostrado y lo hemos demostrado hace rato y lo hemos demostrado de manera coherente y consistente en la política. Y nosotros tenemos nuestra propia identidad que hemos elaborado a partir de nuestro trabajo todos y cada uno de los días. Y no tenemos que estar respondiendo mentiras, infamias, que es una expresión de quien las menciona. El contrapunteo con Petro en las últimas semanas ha estado fuerte.
pues eso es lo que quieren mantener y quieren decir. Yo no estoy, a mí vengo acá y me preguntan, pero yo no he mencionado al señor en toda la entrevista y no hemos hablado todavía de lo que vamos a hacer el año entrante y no lo he mencionado, pero por supuesto en términos periodísticos Pero usted conviene. prefiere entonces no volver a ¿Qué le voy a decir? referirse Yo me pongo a responder a ese tipo Gustavo de Petro. cosas. No, nada, tranquilo, que diga lo que quiera, que haga su campaña, nos enfrentaremos en el momento que corresponda en términos políticos y de parte mía siempre lo trataré de manera respetuosa. Punto. Y Punto. pasemos a la siguiente Listo. Pasemos al idea siguiente que yo punto. quiero desarrollar, que vengo con unas ganas de explicarle 2000 qué vamos a hacer la semana entrante. 2.800 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook Live. Hablemos ahora sí del tema de elecciones. Ok, La ahora lectura sí. de las elecciones. Muchos dijeron que no, que el gran perdedor, pues que había sido Álvaro Uribe Vélez, Gustavo Petro, pero también decían que el centro no logró lo que esperaba, sobre todo usted con algunos candidatos que tenía en Antioquia. Para Sergio Fajardo y su movimiento de Compromiso Ciudadano y todos estos políticos, muchos de ellos jóvenes, ¿ganó en las elecciones o no? ¿Cuál es su autoevaluación de las elecciones Claro, locales? que nos fue muy bien. Pero voy a explicar qué significa nos fue muy bien. El movimiento que yo lidero se llama Compromiso Ciudadano. Nosotros no damos avales, pero muchas personas afines con nosotros se presentaron a las elecciones, algunas por firmas y un muy buen número dentro de la Alianza Verde recibieron el aval de la Alianza Verde y participaron en diferentes elecciones. Otros también con el Polo Democrático en algunos lugares y participaron. Y logramos que mucha gente se atreviera a dar el primer paso dentro de la política, que es atreverse a ser candidato o ser candidata, empezar a entender el mundo de la política y de lo público. Y yo, en primera persona, pero con representación de todo nuestro movimiento, estuve acompañando una cantidad de personas que entraron, se atrevieron, por primera vez participaban en política, acompañándolos en un acto de lealtad, de seriedad y de responsabilidad con lo que hemos venido trabajando durante tantos años. En Y términos de cifras, si de pronto las tiene claras de tengo. esas elecciones, ¿cuántas alcaldías tuvo? No, es que ¿Cuántas nosotros cosas? no contamos así, porque nosotros no podemos contar. Entonces, cae uno en la trivialidad o en eso que les gusta, pues que yo entiendo que hace parte, entonces que Claudia López ganó y entonces que no ganó por mí, eso es irrelevante. Claudia López, por ejemplo, desde el día cero, lo dije yo en primera persona, Claudia López es la persona que nosotros apoyamos para la alcaldía de Bogotá y expliqué una y otra vez por qué la apoyamos. Voy a reclamar yo ahora el triunfo de Claudia López y decir que Fajardo es el gran elector en Bogotá porque en la primera vuelta de la campaña presidencial ganamos conmigo como candidato presidencial o ganó Claudia López. Por Usted no se supuesto, atribuye yo entonces no hago ese ese triunfo. tipo de cosas, esa no es la forma de la política. Entonces yo participé y acompañé a Jairo Yáñez en Cúcuta, en las calles con el viejito del megáfono y estuve con él, repartimos volantes, caminamos, nuestros equipos participaron con él. Ahora voy a decir yo que Jairo Yáñez es mío. No, nosotros no hacemos esa política de esa manera. Y así en muchos espacios. Entonces, repito, nosotros hacemos otro tipo de política. Ese tipo de discusiones no tiene sentido. Pero su autoevaluación, ¿usted quedó satisfecho con lo que logró? Pero muy satisfecho. ¿Con Y qué yo, candidatos quedó más con satisfecho? muchas qué personas que ganaron en las triunfos? elecciones, que además representan una ciudadanía que no está con esos partidos políticos tradicionales, partidos políticos que tuvieron que acudir a la máscara para estas elecciones, que eran unas coaliciones donde se juntaban todos de cualquier manera para apoyar un candidato, pero eran negocios para juntémonos para apoyar a esta persona y después nos van a pagar con puestos y contratos y ahí se diluían las responsabilidades y las identidades políticas. Hay una cantidad de personas que ganaron, no necesariamente seguidoras nuestras que ganaron, pero que representan ¿Caras una, nuevas? por supuesto, y hay gente ¿Le sorprendió independiente. Daniel Quintero Calle en la alcaldía de Medellín? Sí, me sorprendió Daniel Quintero Calle y con él hablé hace 2 días por la noche, estuvimos hablando 2 horas. ¿Qué le y dijo? pues conversamos acerca de lo que significaba gobernar, de lo que había hecho. Él no fue nuestro candidato, en oportunidades discutió agriamente o algunas personas del movimiento nuestro tenían serios reparos con él, conversamos acerca de esas cosas. Él quiere gobernar, quiere avanzar, quiere construir, quiere hacer una gran apuesta por la educación y lo hace con seriedad, ¿sí? Entonces, es que repito, nosotros hacemos una política distinta, nosotros somos para construir, la rabia la dejamos a un lado. Colombia tiene suficientes rabias, amarguras, violencias para alimentarla a nosotros desde la política. Nosotros somos otra política y quiere trabajar el tema de la educación, hablando de Daniel Quintero.
Él quiere hacer énfasis en la educación y en todo el claro, tema tecnológico. y bueno, y me parece muy bien y que ojalá lo haga bien y compartimos algunas ideas que yo les di de parte de mi experiencia personal y tuvimos una buena conversación y ojalá que gobierne bien. Y si gobierna bien, pues le va a ir bien a Medellín y le va bien a la política independiente. Y ese es un avance muy grande en Colombia. Y no voy a decir que es mi candidato, ni que fue por mí o por nada. Ujú. Solamente Tranquilidad. valora que es una cara nueva. Si vio que había muchos memes riéndose acerca de los candidatos de la alcaldía de Medellín, que quien es alcalde de Medellín tiene que tener cierto look en el cabello, coincidencia, ¿no? Pues sí, por ahí Pico, vi. Daniel Quintero Cayo y usted tienen el mismo peinado. Eh, lo que pasa es que yo soy el mayor de toda esta generación. Ah, o sea, ¿usted se le Y copiaron el look a usted? pues a mí me da mucha pena, pero la primera vez que yo salí a una calle en Medellín tenía esta misma vestimenta, no esta misma, pero era un blue jean con una camisa probablemente blanca, con unos zapatos muy parecidos a los que tengo y con el pelo que tengo, sí. Pero bueno, eso hace parte de la política, hace parte de lo público Coincidencia. y que la gente se ría y bueno, 12 del mediodía, 48 minutos. Somos Tendencia, numeral a Fajardo, le digo, Fajardo en la W, más de 2.700 personas conectadas a esta hora. Bueno, sigamos adelante en los temas. Tenemos varios pendientes y ya casi se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar por fuera. Usted mencionaba el tema de los reclamos también al gobierno de Iván Duque, algunas inconformidades, el tema del bombardeo en Caquetá. Fue muy importante, incluso salió una noticia que terminó siendo una fake news que decía que usted hubiese también bombardeado el sitio en Caquetá, en San Vicente del Caguán. Recordemos que allí fallecieron por lo menos 8 niños, según reconoce Medicina Legal, que según Noticias 1 y la comunidad podrían ser hasta 18 niños. ¿Esa noticia fue falsa? ¿Cuál es su posición sobre ese bombardeo? Si usted hubiera sabido que eran niños y si usted hubiera sido presidente. pero bueno, lo primero es que la noticia fue falsa. Como La hace noticia de que usted dio una Yo versión sobre el dije eso bombardeo. y salía en el periódico El Espectador y ponen como si fuera una página del Espectador donde dice eso, pues la noticia era falsa. Pero además, de acuerdo a tu pregunta, pues yo nunca hubiera bombardeado el lugar teniendo el conocimiento de que hay niños en ese lugar. Pero yo quiero referirme a ese evento para que le demos pues un poco más de contexto a lo que ocurrió. Lo primero para señalar es que no se dijo la verdad de parte del gobierno nacional. Y eso es muy serio y ahí está uno de los puntos fundamentales en esta discusión que muchas veces se obvia. Pero O sea, Duque falló al el no haber contado presidente la salió a verdad. decir que eso había sido un operativo impecable, riguroso, y señaló un número de personas que habían dado de baja. 14 en ese momento, Sí. dijo Y disidente. no explicaron que dentro de ese grupo había, en primera instancia, 8 niños que hacían parte de todo esto. No fueron transparentes. Y la primera condición para la transparencia es la verdad. Y si explica eso, pues ya se empieza a empezar a discutir bajo qué condiciones se dio ese bombardeo. Por supuesto que el arma más potente, y esto viene en lo que ha ocurrido en la confrontación con las guerrillas y con la confrontación que hemos vivido nosotros en Colombia, son los bombardeos a través de la Fuerza Aérea. Y eso requiere una inteligencia especial, eso no es una trivialidad, eso no es salir a decir vaya y bombardee. Hay unos requisitos desde la inteligencia para saber dónde se va a operar, dónde se va a bombardear, qué tipo de conocimiento se tiene acerca de lo que está pasando allá. Se equivocó entonces ahí el Entonces, gobierno para usted. pues lo primero que se equivocó es no decir la verdad y que tenga que ser un senador, Roy Barreras, en este caso, en un debate en el Congreso de la República, quien da la noticia para el país. Diga la verdad y sobre esa verdad se puede empezar a discutir. Porque si usted dice la verdad, pues entonces se le va a escuchar de una manera diferente. Porque dice, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahora, hay una cantidad de información diciendo que ya había señales, Advertencias de que había reclutamiento advertencias de de que los menores. niños estaban allá, que habían sido secuestrados, que habían sido abducidos por esto de banda criminal, pues Ujú. por Disidencias de esta las FARC en esa disidencia, zona. que por supuesto tienen una gran responsabilidad, eso no excluye la posibilidad de ellos y por supuesto hay que condenarla, repetirlo y decirlo y ser enfáticos en eso, pero la pregunta es, ¿y la inteligencia qué fue lo que dijo con la información que había? Y sobre esa discusión se tiene que dar. Un niño que ha sido reclutado en la discusión de muchos, incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Senado dijo, pues sí, son personas que están uniformadas, que están en un campo donde hay disidentes de las FARC, ¿qué supone uno? Dijo él, ¿para usted este es válido este argumento o un niño es víctima
de haber sido reclutado por la disidencia de las FARC? Puede haber niños que vayan por voluntad propia y se unan a algún grupo, eso puede pasar, pero un niño que ha sido reclutado contra su voluntad o bajo mecanismos para llevarlo a eso es una víctima de la guerra. Y toda intervención tiene que tener y tiene que fijarse por las condiciones de las personas que están en el momento en que se vaya a dar algún tipo de enfrentamiento. Y eso tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el conocimiento de los derechos humanos, la responsabilidad que tiene el Estado para usar la fuerza. Y eso es una responsabilidad del Estado. Es difícil, todo esto es mortificante, muchas de esas cosas, es así, pero para eso somos el Estado. 12 del mediodía, 53 minutos. Bueno, entonces ahora sí venimos al tema que usted está, que se habla, porque ya viene la semana entrante y que va con miras, usted ya nos dijo, obviamente está haciendo campaña a la presidencia en 2022. ¿Qué va a pasar la semana entrante y a qué están dedicados sus esfuerzos en este momento? El año entrante, y es nuestro trabajo, ¿sí? Y bueno, pues la palabra es siempre decir, estaba en campaña. Bueno, listo, estamos en campaña. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer a toda Colombia, departamento por departamento. Y en cada departamento vamos a hacer algo que es muy importante, que mezcla, escuchar con mucha atención. Yo ¿Es soy como una gira? ¿Cómo se va a es titular? una visita por todo el país, le puede Ujú. poner una gira, ¿sí? Que tiene diferentes instancias y en cada lugar doy una descripción genérica de lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a cada lugar a descubrir descubrir que conocemos mucho, pero formalmente la riqueza que tiene cada región, el capital humano que existe en cada región, la capacidad que tienen las organizaciones sociales, las diferentes organizaciones de la sociedad civil que existen, las diferentes expresiones de la ciudadanía. Y vamos a ir a encontrarlas, a descubrir la realidad del sector productivo, la capacidad productiva, las necesidades del mundo de la educación, escuchar a los jóvenes como proyecto y como parte de una sociedad a la que están perteneciendo, las condiciones ambientales, recoger y hacer el diálogo con las organizaciones sociales que existen en muchos lugares y que no son escuchadas. Y todo eso hace parte del proyecto que queremos hacer y es eventualmente terminar el año entrante con una primer borrador de propuesta para Colombia donde el desarrollo El plan regional, programático, la el plan de un gobierno. primer borrador, sí, Ujú. pero tiene una característica, vamos a construir con las regiones como protagonistas. En Colombia las regiones no son tenidas en cuenta en la realidad que tienen y por eso se diseñan una cantidad de cosas desde Bogotá en el sentido del poder de acá que desconoce esas realidades regionales y nosotros vamos a trabajar con esas realidades regionales, presentar nuestra propuesta de lucha contra las desigualdades en cada uno de esos territorios, cuáles son las oportunidades de empleo, el trabajo de la educación que se necesita en cada región, las oportunidades para jóvenes, el tema ambiental, en fin, todo eso lo vamos a construir ¿Dónde empieza? conversando con las personas. Todavía no hemos decidido en qué lugar vamos a ir, pero vamos a ir por todos los departamentos de Colombia. Todos, Y todos se los va a recorrer usted. todos. Y simultáneamente vamos a estar trabajando desde Bogotá, donde estoy viviendo yo ahora y tenemos nuestra sede inicial, acerca de los temas macro de Colombia. Discusiones acerca del mundo de la economía, por supuesto, la educación, el tema ambiental como mirada general. Y al final tenemos que tener una propuesta que tiene que ver con las regiones como protagonistas del desarrollo de nuestro país. Va a ser muy emocionante. Y O sea, vamos, usted dice gobernar ya no, porque usted es respetuoso de los mandatarios si actuales, nosotros no según dijo, pero gobernamos. campaña desde ya sí presidencial. Y esto es campaña, o sea, esto es hacer política. Sí, estamos haciendo política. Escuchar es hacer política, convocar, invitar, aprender de los diferentes sectores, construir la propuesta que vamos a construir nosotros para Colombia, que ese es mi gran sueño y eso es una de las motivaciones más grandes que yo tengo en la vida y es cuál va a ser la propuesta de educación, de ciencia, de conocimiento para toda Colombia, entendiendo Ujú. las regiones, el potencial de cada región, su capacidad productiva, las necesidades de nuestros jóvenes, los nuevos modelos educativos que tenemos que desarrollar Va a para que no meterla tengan ese toda desempleo usted desde ya. con todo. Y Bueno, eso es lo que nosotros vamos a dos mil hacer. quinientas cuarenta y siete personas conectadas a esta hora, están opinando de todos los temas. Bueno, ya chuleamos política, Hidroituango, marcha, paro, tema del bombardeo. Yo sé que El ustedes, campeonato del Medellín, no hemos hablado del campeonato del Medellín, que la ¿qué? semana pasada quedó campeón. Es por Bueno, molestar, porque no hablamos. usted está feliz de muchos temas y déjeme tocarle un tema también de su vida personal. Usted sabe que hay muchas personas que lo siguen a usted por su política, lo admiran, pero también han comentado muchos de sus seguidores que están muy contentos porque lo ven a usted muy contento con pues su nueva relación amorosa y quiero
pues preguntarle por esta alianza, incluso también que para usted es muy importante intelectualmente el aporte de una mujer como la ex canciller María Ángela Holguín. ¿Ella va a participar también en todo este proceso de acompañamiento, de recorrer las regiones? No, 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 no. Pero bueno, pero hay una expresión que es la vida privada y es mi vida privada y trato de cuidar esa vida Usted es muy privada. discreto. Sí, yo he sido discreto toda la vida. A mí me da mucha vergüenza hablar de este tipo de cosas en público y baste con decir que estoy muy contento, que estamos contentos, pero hasta ahí, ya, Hasta ahí. hasta ahí, Pero sí. entonces, solamente para ver si ella va a tener una participación en el tema político o no, 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 no. para nada. Es- Ni fórmula vicepresidencial, oh, como están oh, diciendo no, 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 no. muchos. Está, Comíamos de bien. está muy, muy contento. Bueno, pues aquí le están preguntando de todo y déjeme leerle a propósito algunos de los Muchas comentarios gracias. que están participando a esta hora. Numeral a Fajardo le digo, numeral Fajardo en la W. Dice por acá, actualicemos acá, ya somos la tendencia número 1 hasta ahora. Numeral a Fajardo le digo, dice Bosch, adelante, la política de centro tiene una gran oportunidad en este país. Dice también Luis Camargo, no que se iba a retirar de la política. Hay muchas personas que preguntan eso, que Sí. usted después de las elecciones dijo, yo no quiero presentarme a las Pero elecciones. yo expliqué, pero tal vez Recordémosles. vale la pena recordar. Yo había dicho con mucha anticipación que yo pues esperaba ser el presidente de la República y después de ser presidente quería volver a mi casa, quería volver a la universidad, ser rector de una universidad y trabajar con jóvenes y con maestros, profesores para hacer una universidad bien extraordinaria, en el sentido pues de hacer cosas maravillosas. Yo me recorrí Colombia, yo he estado desde la Universidad de Nariño en Pasto hasta la Universidad de La Guajira en Riohacha. Sí. Y he ido por las universidades públicas, por la Tecnológica de Pereira, por la Universidad del Quindío, por todos lados. ¿Y ellos lo convencieron? Y yo escuché muchos estudiantes, la Universidad Nacional acá, y para mí eso es de lo más emocionante que hay en la vida, entender esa población joven, que los jóvenes de hoy son una generación muy distinta. Son jóvenes que son activos, que son inteligentes, que contradicen, que comparten, que controvierten. Entonces, esa era mi aspiración. Pero cuando pasaron las elecciones, yo me puse a pensar, dije, ¿cómo me voy a ir yo escribiéndoles una carta a mano a tantas personas que han trabajado con nosotros, diciéndole que muchas gracias por todo lo que hicimos juntos, hasta luego? Se sentía en deuda y que- por eso usted se lanza entonces otra dije, vez pero al yo tengo ruedo. una responsabilidad con muchas grandes personas que participaron, unos que no sacaron, que no fueron elegidos, muchos que no fueron elegidos, pero empezaron a participar, y tantas personas que votaron por mí como candidato de la Coalición Colombia, y dije, yo no Sí. me puedo retirar. Y por eso fue, y esa es la razón que doy, y esa es la Pregunta explicación final, que porque hice. ya nos tenemos que ir. Sergio Fajardo en la W. Dice esto Gustavo Petro a su explicación sobre Hidroituango. Quiere decir que nos estaba escuchando el senador Gustavo Petro. La decisión de acelerar las obras sin contemplación técnica solo tenía como provecho los contratistas. La mayoría del grupo empresarial antioqueño terminó quitándole a toda la sociedad colombiana 4.7 billones que se pagará con mayores tarifas de energía. Una respuesta corta para Gustavo Petro. Equivocado. No tan corta. Pues, equivocado, equivocado, equivocado. Y lo explicará usted ante la Contraloría. Por supuesto que yo tengo que explicar cada una de nuestras acciones. Y en esa discusión es donde se ve la verdad. La verdad y la decencia siempre salen adelante. Y por eso estoy yo aquí sentado después de 20 años de estar en política, respondiendo por nuestras actuaciones en las instancias en que estemos, explicando todo el comportamiento que hemos tenido dirigiendo nuestra sociedad. Por eso estoy yo acá y estoy tranquilo y estoy a gusto y me parece muy bien que se haga toda la investigación, que se le ponga rigor a todo esto. Es que es muy fácil decir cualquier cosa sobre algo complejísimo, pero bien, yo voy a explicarlo y tenemos que hacerlo y me parece bien que hagan las investigaciones la Contraloría y listos. Y eso es, yo soy una persona demócrata, yo no salgo a insultar a nadie, no salgo a atribuir responsabilidades a nadie. Explicamos y ya, bien, Muchas gracias por la haber invitación. estado aquí en la W. Muchas gracias. Profesor Sergio Fajardo, nos vamos con dos tendencias. A Fajardo le digo, tendencia número 1 para que usted lea todos los comentarios que le están escribiendo. También numeral Fajardo en la W. Llegamos a tener 3.000 conexiones Pues en muchas Facebook gracias a todas Live. las personas que me escucharon, muchas gracias. Por favor escuchen y vamos a marchar en paz, con tranquilidad. El que piense diferente, bienvenido, no habrá ningún problema y demos lecciones en Colombia, que somos capaces de escuchar, que en lugar de la rabia ponemos la inteligencia
y nosotros estamos para construir y no destruir. Gracias por estar en la W. No se muevan, viene el doctor Peláez. En la W al mediodía. Rafael Correa en la W, la izquierda en América es. Si hubiera sido control gobierno de derecha, le estarían anunciando en todos lados. Pero como el control gobierno de izquierda es Evo Morales solito el que está denunciando, no ha pasado nada en Bolivia. Por el amor de Dios, Almagro no puede seguir siendo secretario de la OEA. América Latina no puede seguir perteneciendo a una organización que no nos representa. Representa los intereses de Estados Unidos. Para entender la realidad de América Latina, hay que compararla con la situación de Estados Unidos en época esclavista. Esto es permanente de parte de la derecha. No creen en la democracia, creen en el poder. Lo que quieren es impedir en la mesa lo que tienen que pelear democráticamente en las urnas. Si hubiera un gobierno de derecha que hubiera hecho en Bolivia lo que ha hecho Evo Morales, yo lo apoyaría. Si Colombia tuviera el bloqueo que tiene Venezuela, con todo respeto, no dura 3 meses. Si Duque, que tiene ¿cuánto? Menos de 2 años en el poder, se lanzara a la reelección ahorita, vamos a ver si llega al 20%. Otra cosa es cuando era presidente y nos bombardeó Uribe y tenía todos los datos cuando se descubrió la verdad. Esa gente no cree en la igualdad. Si yo fuera boliviano, votaría 10.000 veces por Evo Morales. ¿Qué era Bolivia ante Evo Morales?